La Sega Mega Drive, o también conocida como Sega Genesis en el continente americano, se lanzó al mercado japonés en octubre de 1988, mientras que en agosto del siguiente año llegaría a América. La Genesis se benefició de diversos periféricos y servicios en línea, así como de múltiples variaciones de la consola, las cuales le ayudaron a presentar una diversa cantidad de grandes títulos, como Sonic the Hedgehog 2, Gunstar Heroes, Streets of Rage 2, y Phantasy Star 4. Dentro del género de wrestling, se dieron bastantes juegos decentes, y algunos que gracias a periféricos de la consola, presentaron mejores versiones tanto en lo visual como en la jugabilidad. Es por eso que hoy, empezando la segunda temporada de esta serie, veremos los 5 mejores juegos de wrestling lanzados para la Sega Genesis. Hay que aclarar que el WWF WrestleMania de Arcade Game no es un gran juego, pero dependiendo de la versión de consola, puedes pasar al menos un buen rato jugando. Las versiones mejor trabajadas son la original, la versión de arcade, y la mejor de todas, la de PlayStation. La versión de Sega Genesis, siendo un port de la versión original, no fue un gran título. En el mismo noviembre de 1995, se lanzaría la versión para Sega 32X, un periférico que ofrecía una ampliación de 32 bits para la consola de 16 bits. Si bien esta versión no era rival para el título de PlayStation, y carecía de muchas de las muestras de sonido de la versión de arcade, al menos tenía mejores gráficos y sonido que las versiones de Genesis y Super Nintendo, y demostró que el juego era más disfrutable en una consola de 32 bits. El nivel de detalle inigualable en los personajes digitalizados, lo llevó a ser premiado como el mejor juego de 32X por la revista GamePro en 1995. El juego cuenta con 2 modos para un jugador, donde podías ir por el campeonato intercontinental, o por el campeonato de la WWF. Y en el modo multijugador, puedes luchar por los títulos en parejas. Los luchadores disponibles son Bret Hart, Shawn Michaels, Undertaker, Razor Ramón, Doink el Payaso, Bam Bam Bigelow, Yokozuna, y Lex Luger. WWF WrestleMania de Arcade Game es un juego decente, pero saber que en la versión de Genesis se cometieron errores, y que en la de 32X se corrigieron, demuestra cómo una compañía se preocupa por entregar un buen producto, no como otras actuales. WWF Royal Rumble salió a la venta en junio de 1993 para la Super Nintendo, mientras que llegaría a la Sega Genesis en septiembre del mismo año. Los modos de juego disponibles son 1 contra 1, que incluye una lucha simple, o si quieres escoges una violenta, o participar en un torneo. También hay luchas en parejas, de relevos australianos y, por supuesto, el modo Royal Rumble. Este último modo, fue impresionante debido a los increíbles sprites de los 6 personajes en pantalla a la vez. El roster que comparte con la versión de Super Nintendo incluye a Bret Hart, Undertaker, Shawn Michaels, Razor Ramón, Randy Savage, Crush, y Lex Luger. La versión de Genesis tiene 5 luchadores exclusivos, siendo Hulk Hogan, IRS, Jim Duggan, Rick Martel, y Papa Shango. Si bien este grupo exclusivo no es el mejor, valía la pena tener al Hulkster dentro de los personajes seleccionables. Comparado al título anterior, el WWF Super WrestleMania, notarás que los sprites de los personajes son mucho más grandes y detallados, y no solo de los luchadores, sino todo, la multitud, el ring, incluso los comentaristas. WWF Royal Rumble para Genesis fue una gran secuela del Super WrestleMania, tanto que la revista Mega la colocó en el puesto 40 de los mejores juegos para la Sega Genesis. La saga de juegos de 16 bits de WWF a menudo se le reconoce como una trilogía, conformada por el Super WrestleMania de 1992, Royal Rumble en el 93, y Raw en 1994. Sin embargo, esta consta de 4 juegos, siendo el WWF Raging the Cage el más olvidado. Este título fue lanzado en diciembre de 1993, siendo exclusivo de la Sega CD, la cual era un periférico para la Sega Genesis.
Debido a eso, WWF Raging the Cage fue el primer juego de WWF en presentar imágenes de video reales en forma de clips, como los vistos en el video de apertura del juego, así como clips de los movimientos característicos de los luchadores que se pueden ver en la pantalla de selección de personajes. Y hablando de personajes, este título presenta a 20 luchadores seleccionables, siendo hasta ese momento el roster más grande en los juegos de WWE. Este logro duraría 6 años, finalizando con la llegada del WWF Attitude. El audio del juego es casi el mismo de las versiones de 16 bits, solo que ahora se hace una presentación de los luchadores antes del combate. Se incluyeron varios modos de juego, como luchas normales, sin descalificación, lucha de jaula de acero, y el modo torneo por el campeonato mundial. Lastimosamente, el juego no cuenta con luchas por parejas o con el Royal Rumble. WWF Raging the Cage es una joya oculta de los juegos de WWE, y debido a que salió exclusivamente para la Sega CD, siempre será uno de los juegos más olvidados de la compañía. Desarrollado y publicado por Capcom, Saturday Night Slam Masters salió para máquinas arcade en julio de 1993, y solo un año después fue porteado para Super Nintendo y Sega Genesis. También es conocido como el Street Fighter de la lucha libre, esto debido a que combina la jugabilidad de los juegos de wrestling, con la vista similar a la que se usa en el género de juegos de peleas. El port de Sega Genesis permitió hasta 2 jugadores para jugar 3 modos diferentes. Tenías el modo arcade, donde luchabas con todos los luchadores para ganar el campeonato mundial. La siguiente opción de juego es el modo versus, donde te permitía jugar contra un amigo. Por último, un modo exclusivo de esta versión, tenías el modo Deathmatch, que reemplazaba al modo por parejas. En este, las cuerdas se reemplazan con alambre de púas explosivos, el ring ahora tiene armas como una silla y una mesa rota, y el exterior está lleno de explosivos. El roster es muy interesante, ya que los personajes son bastante únicos. El juego presenta una lista jugable de 10 luchadores, donde en la versión de Super Nintendo solo 8 pueden ser seleccionados, y los otros 2 son jefes solo disponibles para formar equipo. La versión de Genesis ignora todo eso, y tenemos disponibles a los 10 personajes para jugar en cualquier modo de juego. Si eres un fanático de la lucha libre y te encantan los videojuegos, entonces debes asegurarte de tener el Saturday Night Slam Masters en tu colección. WWF Raw se lanzó en noviembre de 1994, y en Europa un mes más tarde. El título presentó un gran avance a comparación de sus precuelas, marcando el final de esta serie de juegos de 16 bits de WWF. Los jugadores pueden seleccionar distintos modos de juego, como 1 contra 1, por parejas, lucha tornado por equipos, Survivor Series, Royal Rumble, y un Raw Endurance Match. Debido a que las versiones de Genesis y Super Nintendo salieron casi al mismo tiempo, no se presentaron personajes exclusivos, teniendo a los 12 personajes seleccionables en ambas versiones. Bret Hart, Undertaker, Yokozuna, Bam Bam Bigelow, Razor Ramón, Lex Luger, Doink el Payaso, Shawn Michaels, One Two Three Kid, Diesel, Owen Hart, y Luna Bacon fueron los personajes disponibles. La pantalla de selección de personajes se mantuvo, donde podías escuchar el tema de entrada de todos los luchadores en 16 bits. También se introduce diferencias entre los personajes, no solo tienen sus propios movimientos característicos, sino diferentes conjuntos de movimientos, incluyendo nuevos mega movimientos exagerados. Como dato extra, la versión de 32X incluye a Quan, mejor conocido como Sabio Vega, el cual solo se puede desbloquear a través de un código.
Si estás desesperado por un buen juego de lucha, WWF Raw tiene que estar en tu lista, no importa si es la versión de Super Nintendo, o esta, que se queda con el logro de ser el mejor juego de wrestling de la Sega Genesis.